En esta oportunidad leeremos el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18, que nos habla sobre el Verbo hecho carne y la luz que transforma la vida. Antes de empezar, solicitémosle al Espíritu Santo el entendimiento para que podamos interpretar correctamente las Escrituras. En el nombre del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó, diciendo, Este es del que yo decía, el que viene tras mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le declaró. Amén. Ahora, detengámonos aquí por un momento. Respira. Porque estas palabras no son solo para ser entendidas, sino para ser sentidas. En el principio era el Verbo. Juan nos lleva al origen de todo. Antes del tiempo. Antes de la materia. Antes del dolor. Antes de la confusión. Y ahí estaba Él. Jesús. Esto nos recuerda algo esencial. Antes de que existiera tu problema, ya existía Dios. Antes de tu herida, ya existía su sanidad. Antes de tu caída, ya existía su gracia. Muchas veces vivimos atrapados en el presente. En lo que duele ahora. En lo que pesa hoy. Pero esta frase nos eleva la mirada. Dios no está limitado por tu momento actual. Tu historia no empezó con tu error. No empezó con tu trauma. No empezó con tu fracaso. Empezó en el corazón de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Esto nos habla de propósito. Nada en tu vida es casual. Ni siquiera lo que no entiendes. A veces creemos que nuestra historia es un conjunto de errores. Pero Dios la ve como un proceso de formación. Hay caídas que nos enseñan humildad. Hay pérdidas que nos enseñan desapego. Hay silencios que nos enseñan a escuchar. Dios no desperdicia ningún dolor. Lo que hoy te duele, mañana puede convertirse en compasión por otros. Lo que hoy te quiebra, mañana puede volverte más humano, más sensible, más sabio. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Muchos buscan vida en lugares equivocados. En el éxito. En el dinero.
en el reconocimiento, en las relaciones, en la aprobación. Pero nada de eso logra llenar el vacío interior. Porque ese vacío no es emocional. Es espiritual. Y solo puede ser llenado por la fuente de la vida. Jesús no vino a mejorar tu exterior. Vino a sanar tu interior. No vino a cambiar solo tus circunstancias. Vino a transformar tu corazón. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no desaparecen solas. Necesitan luz. Y hay oscuridades que no se ven desde afuera. Ansiedad, culpa, miedo, tristeza profunda, vacío, soledad. Tal vez sonríes ante los demás. Pero por dentro estás agotado. Tal vez aparentas fortaleza. Pero tu alma está cansada. Y ahí es donde la luz de Cristo quiere entrar. No para juzgar. No para condenar. Sino para sanar. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Este versículo toca una herida muy humana, el rechazo. Ser rechazado duele. No ser comprendido duele. No ser valorado duele. Jesús entiende ese dolor. Cuando sientas que no encajas. Cuando te sientas fuera de lugar. Cuando sientas que nadie te comprende. Recuerda. Jesús también pasó por ahí. Y aún así, siguió amando. Más a todos los que le recibieron. Aquí está el corazón del Evangelio. No dice. A los perfectos. A los santos. A los que nunca fallaron. Dice. A todos. Todos los que se acercan. Todos los que creen. Todos los que confían. Esto significa que si respiras, esta promesa es para ti. Y aquel Verbo fue hecho carne. Este es uno de los misterios más grandes de la fe. Dios se hizo hombre. Se acercó. Se volvió accesible. Se volvió cercano. Para decirte. No quiero salvarte desde lejos. Quiero caminar contigo. Jesús no es distante. Jesús está presente siempre. Juan dio testimonio de él. Aquí vemos a Juan el Bautista, un hombre humilde, lleno del Espíritu, que comprende con claridad quién es Jesús. Aunque humanamente Juan nació antes que Jesús y comenzó su ministerio antes, declara que Cristo es primero, porque su origen no es terrenal, sino eterno. Juan entiende algo que muchos aún no comprenden: Jesús no es simplemente un gran maestro o un profeta, sino el Verbo eterno hecho carne. Él existía antes del tiempo, antes de la creación, antes de toda historia humana. Este versículo nos invita a reflexionar profundamente. ¿Quién es realmente Jesús para nosotros? ¿Es solo un referente espiritual? ¿Un personaje histórico admirable? ¿O verdaderamente el Señor de nuestra vida? Juan nos enseña que la verdadera grandeza está en reconocer la supremacía de Cristo y colocarlo por encima de nuestro ego, nuestras ambiciones y nuestro orgullo. Cuando ponemos a Cristo primero, nuestro interior empieza a ordenarse. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Este versículo es uno de los más poderosos y consoladores de toda la Escritura. Nos revela que en Cristo habita una plenitud inagotable, y de esa plenitud todos podemos recibir. No se trata de una gracia limitada, sino de una gracia que se renueva constantemente, una gracia sobre gracia. Esto significa que Dios no se cansa de bendecir,
restaurar, perdonar y levantar. Cuando creemos que ya hemos fallado demasiado, su gracia vuelve a fluir. Cuando pensamos que no merecemos nada, su amor nos envuelve otra vez. La expresión, gracia por gracia, nos habla de un flujo continuo de misericordia, de una provisión espiritual constante. Cada día podemos volver a empezar. Cada mañana hay una nueva oportunidad. Cada caída puede convertirse en un nuevo aprendizaje. Cristo no solo nos salva una vez, nos sostiene todos los días. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Aquí el evangelista nos muestra un contraste profundo. La ley vino por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley reveló el pecado. Cristo trajo el perdón. La ley mostró el estándar divino. Cristo trajo la capacidad de vivir conforme a él. La ley señalaba el camino. Jesús se convirtió en el camino mismo. Esto no significa que la ley sea mala, sino que era incompleta sin Cristo. La ley nos mostraba nuestra incapacidad, Jesús nos entrega su capacidad. En Cristo, la verdad no se presenta como condena, sino como libertad. Y la gracia no se da para justificar el pecado, sino para transformar el corazón. Aquí entendemos que Dios no quiere esclavos religiosos, sino hijos libres, que vivan guiados por el amor y no por el miedo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le declaró. Este versículo encierra un misterio glorioso. Jesús es la máxima revelación de Dios. Nadie había visto jamás a Dios en su plenitud. Pero en Jesús, Dios se dejó conocer. Su carácter, su amor, su compasión, su justicia, su ternura y su misericordia quedaron plenamente revelados en la vida de Cristo. Cuando miramos a Jesús, vemos cómo es realmente Dios. Si queremos saber cómo ama Dios, miremos a Jesús. Si queremos saber cómo perdona Dios, miremos a Jesús. Si queremos saber cómo trata Dios al pecador, al débil, al caído, miremos a Jesús. Cristo no vino solo a hablarnos de Dios, vino a mostrarnos a Dios con su propia vida. Ahora llevemos esta verdad a tu vida cotidiana. A tu casa. A tu trabajo. A tus luchas internas. A tu mundo real. Cuando sientas que tu vida no tiene rumbo. Recuerda. Tú fuiste creado con intención. Aunque hoy no veas el camino, Dios sí lo ve. A veces, perder el rumbo no es desviarse, sino ser redirigido. Cuando la ansiedad te quite la paz, no luches contra ella solo. Detente. Respira. Y entrégale tu carga a Dios. No porque mágicamente todo desaparezca, sino porque no estás diseñado para cargar solo con todo. Cuando tu pasado te persiga. Tu pasado no define tu identidad. Tu identidad nace en Dios. No eres lo que hiciste. No eres lo que te hicieron. No eres tus errores. Eres un hijo amado. Cuando te sientas insuficiente, la gracia no exige perfección. Solo entrega. Solo humildad. Solo apertura. Dios no trabaja con personas perfectas. Trabaja con corazones disponibles. Cuando pierdas la fe,
No te castigues. La fe también se cansa. Pero incluso una fe pequeña, puesta en el lugar correcto, puede sostenerte. Estos versículos nos llaman a una transformación interior real. Primero, nos invitan a poner a Cristo en el centro de nuestra existencia. No como una opción secundaria, sino como la base de todo lo que somos. Segundo, nos recuerdan que no vivimos por mérito, sino por gracia. Esto nos libera de la culpa constante y nos impulsa a vivir agradecidos, humildes y compasivos con los demás. Tercero, nos enseñan que no basta con conocer la verdad, debemos vivirla. La verdad sin amor se vuelve dureza. La gracia sin verdad se vuelve permisividad. Pero en Cristo, ambas caminan juntas. Y finalmente, nos muestran que Dios desea ser conocido, no como un juez lejano, sino como un Padre cercano. El mensaje final de esperanza que podemos sacar de esta lectura es el siguiente. Tal vez hoy no estás buscando religión. Tal vez estás buscando sentido. Tal vez no necesitas más información. Necesitas consuelo. Tal vez no necesitas explicaciones. Necesitas descanso interior. Y si este mensaje llegó hasta ti, no fue por casualidad. Tal vez Dios quiere recordarte algo muy simple. No estás solo. Tu dolor importa. Tu historia importa. Tu vida importa. Aunque ahora no entiendas el proceso. Aunque hoy no veas la salida. Aunque sientas que caminas en la oscuridad. La luz sigue encendida. Y no se ha apagado. Ni se apagará. Porque la luz no depende de tus fuerzas. Depende del amor de Dios. Si hoy te sientes perdido, cansado, vacío o confundido, recuerda esto. En Cristo hay plenitud. En Cristo hay gracia. En Cristo hay verdad. En Cristo hay vida. No importa cuán lejos sientas que estás. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa cuán rota esté tu historia. Jesús sigue siendo la luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas no pueden vencerla. Hoy puedes volver a comenzar. Hoy puedes abrir tu corazón. Hoy puedes permitir que la gracia de Dios te renueve por completo. Si hoy te sientes vacío, confundido o cansado de luchar, recuerda esto. Cristo sigue siendo la luz. Cristo sigue siendo la vida. Cristo sigue siendo el camino. No importa cuán oscura sea tu noche. La luz aún brilla. Y sigue brillando para ti. Recuérdalo siempre, porque si eres un hijo de Dios, Dios siempre caminará contigo. Porque la gracia de Dios es infinita y maravillosa. Si quieres tenerla, debes primero conocer a Dios, permitirte conocerlo, para que cosas buenas te pasen en la vida. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a escribir en los comentarios. Señor, entra en mi vida, te permito que lo hagas y me guíes en todos los pasos que doy. No como una frase, sino como una oración. Y si conoces a alguien que esté luchando en silencio, comparte este video. A veces, Dios usa una simple reflexión para comenzar una transformación eterna. Suscríbete si deseas seguir caminando en este espacio de fe,
profundidad y paz interior, y si también deseas conocer más el mensaje que Jesús tiene para todos nosotros.